¿Qué tal? Bienvenidos a Perú 21 Televisión. Les saluda Estefanía Chao. En esta oportunidad vamos a hablar de un sector importantísimo en general para el país y en medio de esta pandemia por el COVID-19, es el sector agrario. Recordemos que el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, ha sido el primer miembro del gabinete en dar positivo a una prueba de COVID-19. Esta información la conocimos ayer según un comunicado del propio sector que señalaba que Montenegro, el ministro Montenegro, había realizado trabajos en los mercados para el correcto cumplimiento de las medidas de salubridad y seguridad. También hoy se ha publicado la norma en el Diario Oficial El Peruano que le da la licencia respectiva al ministro Montenegro desde hoy hasta el 21 de mayo por obvias razones de salud y queda encargado al ministro Rodolfo Yáñez, titular además del sector vivienda, construcción y saneamiento. Para hablar de lo que puede significar que la cabeza de uno de los sectores más importantes del país se haya contagiado de COVID-19, haya caído, por decirlo de alguna forma, y lo que esto implica en el sector agrario, estamos en contacto con José Manuel Hernández, él es el exministro de Agricultura de nuestro país. José Manuel, gracias por aceptar la comunicación. Gracias a ti, Estefanía, y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Quería empezar preguntándole si, ahora que sabemos lo del contagio del ministro de Agricultura, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Qué significa que el ministro pues, se haya contagiado y que no vaya a trabajar hasta el 26 de mayo para el sector? Por ejemplo, ¿podría darse una cadena de contagios entre las personas que reportaron con él, asesores, interlocutores, el equipo de trabajo en sí? Y si esto es así, pues el deber ser es aislar a este equipo por un tiempo. Si la cabeza de una parte del gabinete, pues tan importante, ha sido golpeada, ¿quiénes, a su juicio, deberían quedarse a cargo para poder mantener este ministerio funcionando? Sí, es lamentable lo que ha ocurrido. El gobierno y los distintos voceros han señalado que las medidas no han dado los resultados que se esperaban y lamentablemente, como repito, el ministro de Agricultura es uno de los primeros del gabinete en caer. Recuerden que él estuvo visitando los mercados, tratando de reorganizar la venta a los consumidores, la ubicación de los vendedores, etcétera, etcétera, y ahí eran focos de contagio. También ha estado viajando por distintas zonas del país atendiendo los requerimientos de la agricultura. Esa es lamentablemente la situación, pero siempre en un sector, cuando no está la cabeza, inmediatamente están los que lo suceden. Por normas de gobierno, por normas legales, un ministro siempre es sustituido por un par, es decir, por otro ministro. En este caso, ha sido sustituido formalmente por el ministro de Vivienda, que tendrá que firmar aquellos documentos que debía firmar el ministro. Sin embargo, el resto de la estructura, es decir, este ministerio tiene 2 viceministros y luego tiene una cadena de oficinas de OPDs, tiene proyectos, tiene programas, tiene direcciones generales. Eso sigue funcionando. Ojalá no haya habido un contagio, como dice usted, a los colaboradores más cercanos. Por ejemplo, el secretario general, que trabaja permanentemente con el ministro, el jefe de gabinete de asesores, los asesores y los 2 viceministros. Existe en este ministerio un viceministro de Políticas Agrarias y un viceministerio de Infraestructura. Entonces, si han estado permanentemente, me imagino ya que a estas alturas se les ha hecho un descarte respecto a este virus. Y si ha salido positivo el caso de alguno de ellos, tendrán que ir a aislamiento y tener la cuarentena respectiva. Si no, ellos siguen operando. Digamos, desde el punto de vista de gestión, como los viceministros, las secretarías generales, los directores generales, todos están funcionando. Del ministro para abajo todo sigue igual. El jefe, en este caso, el ministro, ha sido sustituido por otro ministro, pero para cuestiones formales y para los documentos que requieren la firma del sector o que requieren los vistos buenos cuando hay decretos supremos, por ejemplo. En este caso,
como repito, el aparato tiene que seguir funcionando. Ahora, pero desde su experiencia en el sector, ¿está preparada esta cartera para asumir el reto de continuar la cadena de distribución en medio de esta emergencia y con su principal figura contagiada de COVID-19 y en este momento de licencia? Bueno, ya esas son, digamos, evaluaciones cualitativas, llamemos así, particulares. Entiendo que el ministro ha elegido a dos viceministros que conocen el sector y que por lo tanto saben perfectamente la política que se tiene que seguir. Es más, algunos de ellos vienen de gestiones anteriores. El secretario general también viene de gestiones anteriores y por lo tanto espera que sigan las líneas base que se han estado trabajando. Aquí lo más importante es ver si después de las medidas que se han dado, ¿no? Recuerde usted que hay una medida de 150 millones de soles para trabajo temporal, para limpieza de canales y drenes. Hay otra medida que el sector anunció de alrededor de 600 millones de soles para dar créditos a los pequeños agricultores, de los cuales prácticamente 400 millones era dinero del Ministerio de Agricultura. Adicionalmente, se han dado medidas para facilitar la logística del movimiento de los productos desde los centros de producción hasta los centros de consumo. Esas son cosas que ya se han dado. Lo importante aquí, como le repito, es lo que va a venir después. Las medidas que se han dado tienen un carácter temporal. Los 150 millones es para generar trabajo temporal. ¿Recuerda usted el bono rural? El bono rural no solo es para los agricultores, sino también para la gente del ámbito rural que está en condiciones de pobreza y que requieren este apoyo. Entonces, lo que yo he venido sosteniendo en estas semanas a través de distintas entrevistas es que debemos pasar al aspecto productivo. Le explico por qué. En este momento, por ejemplo, no hay desabastecimiento de alimentos. El sector agrario ha seguido produciendo y los productos han estado llegando a los mercados, ¿cierto? Algunas veces al mercado mayorista de Lima, por ejemplo, han ingresado 8.000, 9.000, 10.000 toneladas de productos alimenticios por día. Pero estos productos son cosechas de siembras que se han hecho antes de que empiece el problema. Pero ¿qué está ocurriendo? Que las dificultades en el transporte ha llevado a un abuso, como siempre, de los intermediarios y los agricultores no están recibiendo un precio, llamemos así, justo, que les permita recuperar su costo de producción y tener recursos para la siguiente campaña. Entonces, lo que a mí me preocupa ya no es esta campaña, porque ya esta campaña ya estamos en cosecha. En 2 o 3 semanas, por ejemplo, salen cosechas de arroz nuevamente y cosechas de papa, salen en junio, julio, ¿no? Entonces, pero que vienen de atrás. Lo que me preocupa es que si esa producción es mal pagada, va a haber una descapitalización del campo y ahí tenemos que dar créditos promocionales para que el agricultor pueda sembrar en la siguiente campaña. Si no existe créditos, entonces puede presentarse al final del año o en el próximo semestre, el primer semestre de 2021, puede haber desabastecimiento de productos. ¿Por qué? Porque las siembras duran, los de cultivos temporales o transitorios, como se les llama, ¿no? Duran 5 a 6 meses, algunos 7. Entonces, siembras, por ejemplo, de agosto, de septiembre, van a estar enero, febrero. Siembras de octubre, noviembre, van a estar saliendo por mayo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y yo creo que ahí es lo que el ministro, me imagino que estaba ya pensando en eso, pero que ahora les toca a sus viceministros y a todo su aparato reformular o formular para apoyar a los agricultores. Ahora, en el caso específico del trabajo que venía realizando el ministro y que todos veíamos a través de los medios de comunicación era precisamente la supervisión de mercados para garantizar el abastecimiento de los mismos a través de la cadena de distribución y también en esta supervisión se pudo determinar que los mercados se convirtieron en focos de contagio. Incluso se ha realizado ferias itinerantes como alternativa para evitar aglomeraciones y seguir propagando pues, el contagio COVID-19. Pero, ¿qué recomendaría usted, que ha estado pues, en el puesto y conoce la estructura y las posibilidades del sector, que debería hacerse para gestionar esta cadena de abastecimiento
y también de distribución adecuada en los mercados, evitando la propagación del COVID-19. Sí, los mercados itinerantes mueven una fracción pequeña realmente de todo lo que se mueve a nivel nacional. Mire, le decía, si llegan 8.000 o 1.000, vamos a hablar solo de la papa, 1.000 toneladas de papa por día, de papa blanca, por ejemplo, y tenemos un mercado itinerante que mueve 100 toneladas, pues estamos hablando prácticamente del 10% nada más, ¿no? Y a veces es mucho menos que eso. Entonces, lo más importante es cómo organizamos la producción desde el campo. El problema que en este momento tienen los agricultores es el siguiente. Ellos sembraron y la cosecha sale de todas maneras. ¿Por qué? Porque los cultivos no saben de pandemia. Los cultivos siguen su ciclo. Se sembraron, han crecido, han florecido, han fructificado y ahora es la cosecha. Entonces, desde ahí tenemos que organizar la salida a los mercados. Y por eso es que, si usted se acuerda, cuando el gobierno dice que en el levantamiento de la cuarentena, la primera fase hablaban de la comercialización de los productos del agro. Porque el problema que tienen los agricultores en este momento es la llegada de los insumos, de fertilizantes, de pesticidas, porque hay restricciones. Y el otro problema es de la salida de sus productos hacia los mercados. Entonces, el papel que debe jugar hoy el Ministerio de Agricultura es fomentar la organización de la salida del producto desde el campo. Hay que trabajar mucho con las organizaciones sociales, mucho con las juntas de usuarios, mucho con los alcaldes. Los programas sociales de los alcaldes deberían comprar el producto de las zonas de producción cercanas a ellos. Esa es una forma de ayudar a los agricultores y no solo estar pensando en los mercados de las grandes ciudades de la costa. Es decir, ¿estas ferias itinerantes serían una buena alternativa? ¿No serían una buena alternativa, a su opinión? Son ferias que no mueven mucho, pero que dan una sensación de que existe el producto y que pueden ser, decimos siempre, reguladores de precios en el área urbana, porque la magnitud no es suficiente para lo que se consume en las ciudades. Como lo repito, si Lima consume 1.000 toneladas de papa blanca y si traemos un mercado itinerante o 5 mercados que mueven 100 toneladas de papa, pues estamos hablando apenas del 10%. Entonces no resolvemos el problema, pero sí damos un mensaje de que existe el producto y que no debe haber especulación en cuanto a precios. Para eso nos sirven este tipo de mercados, ¿no? Mercados móviles. Esto se ha utilizado de la década de los 70, cuando ha habido restricciones de este tipo. Entonces siempre se ha usado el mercado itinerante. Pero ahora hay que ir más allá. Ahora hay que trabajar con las organizaciones para que el producto salga de manera organizada desde el campo y los agricultores puedan tener precios que cubran sus costos de producción, que en este momento no lo están teniendo. Ahí hay que trabajar. Por eso que yo, cuando revisé la propuesta del Ejecutivo, en la fase 1, hablan del comercio de los insumos, de la maquinaria, de los pesticidas, etcétera, para la agricultura, pero también las facilidades de comercio de salida de los productos, que es una de las restricciones que hay hoy día, ¿no? Ok, ahora, según cifras de la Universidad Católica, solo el 21% de la población compra en supermercados, es decir, casi el 80% prefiere realizar sus compras de productos de primera necesidad, alimentos en los mercados, por lo cual es importante que haya una buena gestión de abastecimiento y es sumamente importante. En los supermercados hemos detectado que la distribución ha sido correcta, no ha habido desabastecimiento, pocos contagios controlados. Debemos replicar estas medidas del sector privado en el sector público. ¿Cuánto nos sirve esa experiencia que vemos en el sector privado? En realidad, en los supermercados los productos llegan en mejores condiciones sanitarias. Vienen productos clasificados por calidades, vienen productos desinfectados, lavados, vienen en cajas adecuadas y se ponen en todos los anaqueles para que los consumidores tengan acceso a ello. Por otro lado, en los supermercados el ingreso de los consumidores es ordenado y en las puertas de ingreso hay desinfección para el que ingresa. Entonces hay pocas posibilidades de contaminación en esto. Lamentablemente,
Los mercados de abastos, los mercados mayoristas también son centros de contagio desde hace muchos años. Se ha tratado de mejorar eso, eso está en manos de los municipios, pero lamentablemente se ha hecho muy poco. Entonces, lo que queda ahora es forzar un mejoramiento. De repente no vamos a alcanzar los niveles en muy poco tiempo que se tienen en los supermercados, pero por lo menos si organizamos el ingreso de los compradores y la salida de los mercados, vamos a tener un gran avance, porque vamos a mantener distancia, podemos mejorar la presentación de los productos. En algunos mercados de abastos, por ejemplo, en provincias, están poniendo especies de toldos para proteger sus productos. Entonces, eso ya va dando sensación al consumidor de algún nivel de protección frente al contagio. Pero tiene necesariamente que haber una mano dura de organización de las ventas en estos mercados. No se puede dejar eso a su libre albedrío, porque ya hemos visto que de focos de contagios van a continuar y entonces vamos a tener 15 días adicionales de aislamiento que va a ser inútil porque ahí están los focos de contaminación. Y ahí, por ejemplo, tiene un buen trabajo el ministro de Agricultura y en este caso los viceministros que han quedado, todo su equipo. Recuerde usted que cuando hubo el problema también del fenómeno del Niño, yo era ministro de Agricultura y yo iba a los mercados, porque lo que quiere ver en ese momento queríamos ver el abastecimiento y los precios para que no haya especulación. Entonces estábamos en los mercados, íbamos al mercado mayorista, de frutas, de hortalizas, el mercado de la parada, el mercado de productores, estuvimos en los mercados de abasto de distintos distritos y entonces así la población entonces veía que no había por qué especular y había una especie de control. Evidentemente aquella vez no se trabajó sobre mecanismos sanitarios, ¿no? Pero ahora ese es nuestro principal problema, la sanidad, porque producto hay, los precios no han subido, pero el aspecto sanitario es lo determinante a hoy como centro de contagio en estos mercados. Ahora, como usted lo había mencionado en el caso de los mercados específicamente, es claro que los responsables de la mayor parte de la gestión, la limpieza, son las municipalidades, pero cómo poder articular de manera correcta o mejor el trabajo del gobierno central, los gobiernos locales, las municipalidades e incluso las asociaciones de comerciantes, porque cada mercado está pues organizado, ¿no? Exactamente, eso tiene que retomarse ya. Eso es algo que se dejó de lado, que debió continuarse en los 2 años pasados, porque en el 2017 nosotros empezamos con una coordinación y establecimos aquella vez un portal que se llama Mi Caserita, un programa Mi Caserita, donde uno ve los distintos precios en los mercados. No sé si alguna vez usted ha accedido ahí, que dice Mi Caserita, están los precios en distintos mercados. Y entonces, ahí teníamos una coordinación con las organizaciones de esos mercados, las asociaciones de los comerciantes y los alcaldes para que permitan a su gente proveer la información, ¿no? Hoy es mucho más necesario, como usted dice, esa relación. No es posible que se haya desarticulado. Los alcaldes no pueden desligarse. Los alcaldes son los que más deberían estar presionando a los ministros para que los ministros estén ahí con su gente y los ayuden a un adecuado control. Aquí resulta al revés. Al revés en el sentido de que es el ministro que está yendo a todos los mercados a buscar trabajar con el alcalde y muchas veces ni siquiera se hace eso, ¿no? Claro. Ahora, el 28 de abril se publicaron los lineamientos de las normas de salubridad en los mercados por parte de Minagri. Entiendo que esto es un trabajo de Minagri, con Produce y bueno, las demás instituciones que ya hemos mencionado. ¿Considera que ha sido una reacción tardía que se haya publicado el 28 de abril, casi un mes después de iniciada la emergencia? Bueno, en realidad muchas cosas se dejaron para después, porque me imagino que las personas, los ministros, estaban abocadas a otro, ¿no? Así como los protocolos, los lineamientos de control y mitigación de los distintos problemas han demorado lamentablemente un poco. Felizmente ya están, pudo haberse hecho antes. La intervención en los mercados pudo haberse hecho antes porque esto los mercados lo conocemos hace 50 años, o sea, no es un problema que hemos descubierto hoy. O sea, el nivel de contagio se sabía desde hace mucho tiempo, o sea, pudimos haber trabajado antes. Sin embargo, como les repito, estaban
el Poder Ejecutivo estaba en otras ocupaciones. Yo creo que ahora todos tenemos que empujar el carro para ver cómo salimos de eso. Todos tenemos que hacer el esfuerzo porque lo que tenemos en el sector agrario son tres cosas importantísimas que le menciono. Uno, que es el sector que da la seguridad alimentaria. Por lo tanto, tenemos que proteger a nuestros agricultores porque ellos son los que van a producir para la alimentación de los 32 millones de peruanos. Dos, el sector agrario es el que genera más ocupación permanente en el Perú. Más ocupación permanente. Entonces ahora, imagínense cuánto hablamos de desempleados. Decimos que van a perder su empleo más de 2 millones de personas. Decimos que más de 50.000 en pequeñas empresas van a cerrar, van a estar en crisis y no se van a poder recuperar. Entonces, ¿esa gente dónde va a trabajar? Mucha de la gente que está retornando de las ciudades a las provincias van a emplearse en actividades en el ámbito rural. Entonces, la agricultura es uno que genera empleo. Y el tercer punto que no debemos olvidar, aunque esto solo es un sector del agro, es que es el segundo generador de divisas del país. El sector agrario en la agroexportación es el segundo generador de divisas después de la minería. Por lo tanto, ahora que tenemos tantas dificultades con nuestros recursos económicos, debemos pensar en esas tres características del sector que son muy importantes. Por eso tenemos que apoyar a nuestros agricultores. Ahora, viendo hacia adelante, como usted dice, y entre estos lineamientos, hay uno que señala que se debe evitar el comercio ambulatorio alrededor de los centros de abastos, por ejemplo, que es un problema que se suma a esta serie de problemas que hay que resolver inmediatamente debido a la emergencia. Pero me parece esto como un lineamiento muy superfluo, como darle la espalda de repente a una situación real. ¿Cómo poder gestionar realmente el comercio ambulatorio en los mercados, que es una realidad, además con crecimiento en nuestro país? Porque mucha gente, como usted dice, se ha quedado sin trabajo y recurre a ser ambulante para generar un poco de ingresos. Sí, el 70% es informal y eso todo el mundo lo está mencionando. De ese 70%, los que viven del día a día prácticamente son la mitad. O sea, el que vive al día tiene que llevar 5, 10 soles, 15 soles, lo que encuentre para poder alimentar a la familia. Y eso lo hace vendiendo en la esquina, vendiendo afuera de un mercado, vendiendo fuera de un banco, en distintos lugares. Ese es el comercio ambulatorio. Y alrededor de los mercados también existe el comercio ambulatorio, porque el que quiere vender y tener el trabajo del día al día, el ingreso del día a día, se va al mercado mayorista a las 4 de la mañana, compra, por ejemplo, papas y tomates y viene afuera del mercado y se pone a vender. Y probablemente lo va a dar más barato que el comerciante que está dentro. Pero es más riesgoso, evidentemente, el que está afuera porque tiene menos posibilidades de hacer un control sanitario. Ahora, es muy complicado. Se ha hecho N veces esto de querer evitar el comercio ambulatorio, pero en las condiciones actuales, por cuestiones de salud de la población nacional, tenemos que ser lamentablemente muy drásticos en lo que es comercio ambulatorio de alimentos. Y ahí tenemos que hacerlo de todas maneras. Ojalá que den los resultados. Tal vez no del 100% de los resultados que aspiramos, pero algo que se logre será un gran avance. Podría ser iniciar un camino a su formalización, colocarlos en ferias, supervisarlos. Sí, muchas alternativas también. Hay los comercios, así como tenemos los mercados itinerantes, también podemos tener los mercados móviles en otros países y aquí se hizo alrededor de los años 70 en los buses grandes. Usted creo que todavía no había nacido. Antes había unos buses grandes, enormes, que jalaban, como decíamos, carreta. Y esos buses los adecuaban y eran mercados móviles, se iban por distintos lados vendiendo los productos. Sí, hay distintas formas que se pueden ir pensando para mejorar y poder formalizar el comercio ambulatorio. Pero como les repito, hoy es mucho más necesaria, ¿no? Mucha más necesaria la dureza de la decisión. Tenemos que ser muy firmes porque hoy es problema de sanidad. Es mucho más allá que el problema de ocupación. Ok, ya para terminar, ingeniero, este momento en que el sector agrario tiene esta
sensible baja, que es la cabeza del Ministerio de Agricultura, que estaba trabajando en pro del abastecimiento de alimentos y muchas otras políticas. ¿Tendría el gobierno que buscar de repente en el sector privado algunas personas con experiencia para poder complementar las medidas y el trabajo a tomar, que deben ser, como ya hemos mencionado, inmediatas? Sí, efectivamente, yo a lo largo de toda mi vida y cuando he sido ministro y postministro, siempre he buscado concertar con primero las distintas fuerzas políticas, porque son las que están en el escenario, con la sociedad civil, con el sector privado. Yo he trabajado con la iglesia. Yo he trabajado programas de siembra de pasto en las alturas, por ejemplo, con el apoyo de Cáritas. O sea, las iglesias, tiene problemas sociales muy buenos y son los que conocen a la gente. Y ahí no hay problemas de corrupción. O sea, tenemos que involucrar a los distintos actores. Hay muy buena experiencia, hay muy buena gente en el Perú. Lamentablemente, por las cuestiones que pasan después las denuncias, la Contraloría, la Fiscalía, los políticos que critican. Entonces, mucha gente privada que trabaja en el ámbito privado no quiere intervenir, pero hay mucha experiencia. Yo tengo 72 años, he vivido muchas de estas cosas. No he vivido, obviamente, el coronavirus 19, pero he vivido el cólera, hemos vivido el terrorismo, he vivido varios fenómenos del niño, y siempre hemos recurrido al sector privado. El sector privado ha respondido y rápido. Esas son experiencias que el gobierno en su conjunto, tanto a nivel central, regional como local, debe utilizar. Yo he estado en contacto con algunos alcaldes locales de localidades pequeñas del norte del Perú, y por ejemplo me han estado pidiendo ese tipo de opiniones para trabajar con el sector privado. Y un alcalde en particular de un distrito ha establecido convenios con particulares para distribuir, recuerda, de la canasta de alimentos, para que no haya problema de corrupción, de crítica, lo que fuera. Intervino con las madres. Entonces crearon un comité con madres y con ellos compraron, etcétera, etcétera, hicieron participar a las organizaciones vivas de ese distrito. Entonces así eso se puede ir replicando. El sector privado, en los distintos niveles, a nivel ejecutivo, a nivel ministerial, viceministerial y todo, hay muy buena gente, pero también pueden apoyar en distintas cosas. Programas, por ejemplo. Para mí, si yo hubiera sido un ministro de salud, recibiría como un golpe en la nariz que un párroco, ¿no?, logre en un día una donación para poner plantas de oxígeno. Y yo digo, pero si eso se puede hacer rápidamente. Esa es capacidad de gestión. También se puede tener en el sector público, pero con gente que tenga capacidad de gestión. ¿Capacidad de gestión en este momento en el sector público? Hay algunos tropiezos, algunos desniveles, pero yo espero, por el bien de todos, que haya capacidad de gestión, sobre todo dada la situación en la que encontramos. Usted recuerda todo lo que dicen los técnicos, hay una curva de la pandemia que tenemos que manejar, tenemos que achatarla lo más que sea posible, pero hay otra curva que va por abajo, que es la curva de la economía. Y si esta se va muy abajo, después es muy difícil de levantarla. Entonces, debe haber suficiente criterio como para que estas curvas no se separen demasiado y nuestra recuperación pueda darse en el primer semestre, primer trimestre del próximo año. Si no, nos vamos a ir 2 años con problemas económicos más adelante. Ok, muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros, exministro, y bueno, esperemos que las cosas mejoren en el país. Stephanie, muchas gracias a ti por la invitación y a tus órdenes y a las órdenes de todos los amigos para conversar. Que la pandemia no nos gane, que no nos gane el temor ni el susto, pero que sí nos gane la posibilidad de unirnos todos para salir de este problema. Gracias, buenas tardes. Gracias a usted. Estuvimos en contacto con José Manuel Hernández, el exministro de Agricultura del país, para hablar precisamente del sector en un contexto de pandemia mundial por COVID-19 y además con su principal cabeza contagiada. Muy bien, manténganse conectados a toda nuestra programación a través de nuestros canales de difusión, nuestra página web www.peru21.p
y suscríbanse también a nuestro canal de YouTube Perú 21 TV. Permiso.